de volcano en volcano. Y la vista es preciosa con la nube en lo alto ahí. Ya es lava. Parece que sale calor. La de 1968, la más grande, digo. Que salían las rocas volando y que... Bienvenidos a Tabacón. Buenos días. Se ve muy bien el volcán por la mañana. Sobrevivimos al ataque de la serpiente. Ahí está, justo ahí. Por ahí subió Elena. Enfocó. Serpiente. Pues nada, hemos sobrevivido, lo más importante. Estaba aquí. Entonces yo estaba pues donde estabas tú porque ya me Ella venía a subir. con la linterna así, ¿no? Hizo... Y entonces dije, Dios, víbora, víbora, víbora. Y estaba buscando ranitas para comerse. Hemos sobrevivido. Aquí en las cataratas de Bijagua no es un buffet libre, sino que te ponen aquí frutitas, zumo natural. El arroz con frijoles este se conoce como gallo pinto y es muy típico de aquí del desayuno. Está muy rico, la verdad. ¿Cierto? Volcano en volcano y tiro porque me pica la mano. Nos vamos de el volcán Tenorio a... Volcán en el Arenal. Que está aquí al lado, la verdad. Un poquito más al este. Tenemos otro volcán, el que tiene un parque, ¿no? O sea, un parque nacional, en el que vamos a intentar hacer un sendero. Y luego por la tarde... tenemos las termas del río Tabacón. Realmente hay dos formas de ir a estas termas. Está la forma cara y la forma barata. La forma cara es ir a un hotel que creo que es de 5 estrellas, que se llama Hotel Tabacón. Han utilizado las aguas que bajan del volcán, que son aguas muy calientes, luego las probaremos, y han creado unas termas con varias piscinas y parece un entorno muy bonito. Hay otras termas que son más pues como tipo las que estuvimos ayer en el río Celeste, aprovechando ya la bajada del río, que esas son gratuitas. Pero todo el mundo dice que merece mucho la pena ir a este Hotel Tabacón. Ya veremos si yo me puedo meter al agua, porque yo soy muy sensible con el calor del agua. A Elena le encanta, o sea que me temo que no va a salir de ahí. Pero nada, tenemos 2 horitas hasta el Mirador El Silencio, que está en el Parque Nacional del Volcán Arenal. Así que nada, vamos para allá. Pura vida. Acabamos de llegar al hotelito de el volcán Arenal, que está literalmente a los pies del volcán. Ahí lo tenéis, es majestuoso y la vista es preciosa con la nube en lo alto ahí. Lo único que nuestra habitación todavía no está lista porque hemos llegado, la verdad, que bastante pronto,
y hoy tenemos el plan de ir al parque y luego al resort, a las aguas termales. Así que ya vendremos por la noche de vuelta al hotel. Nos han dicho que no hay ningún problema, hemos dejado el equipaje. Vale, pues acabamos de llegar Al silencio. Vamos a hacer el sendero de El Mirador del Silencio. Y hay varias opciones para hacer el trail. Hemos decidido que vamos a hacer la larga porque en total se tardan unas 2 horas. Entonces estamos ahora mismo aquí, vamos a venir por la ruta 3, llegar al lago Arenal, seguir por aquí, ver el sendero lava y los restos de las coladas de lava. Y luego supongo que ya vendremos... Bueno, hay que llegar al lago Verde. Bueno, sí, llegar, perdón, al lago Verde. Volver. Y luego volver, yo me metería por el bosque, entre senderos sanos. Esa sería la idea. Ok. Por cierto, hoy es 4 de julio, es el día de la independencia en Estados Unidos, nuestro país de acogida y nuestra casa a día de hoy, así que muchas felicidades a todos los estadounidenses y a todas las estadounidenses en este 4 de julio, a disfrutar del día. USA. Una vez más, escuchad los sonidos de la jungla. Bueno, esto ya que es más invasivo, me produce más... Cuidado. Cuidado, 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 cuidado. Se ven perfectamente las coladas de lava antiguas y cómo se ha quedado ahí la lava seca. Esos surcos que se ven ahí. Ahí a la derecha se ve muy bien. ¿Qué te parece? Muy chulo, la verdad. Tenemos como distintos tipos de paisajes en la misma excursión. Veníamos buscando también aquí en el volcán El Arenal algún tipo de paisaje distinto, ya que al final hemos hecho mucho a jungla, mucho bosque profundo de lluvia, y esto desde luego lo es. Tenemos el volcán, el lago, esto que es más campo abierto, y es bonito. Sendero de lava de una erupción de 1968. Ahora vamos a ir. Y esto es claramente el mirador. La verdad que la vista del volcán es muy bonita, aunque está todo cubierto por las nubes. Y otra vez a la jungla. Vamos por el Lava Trail, que como habéis visto debe ser formación de roca de sendero de una erupción de 1968. Aquí la roca está muy negra. Sí, yo Ojo. creería que esto... Mira esta hormiga. ¿Qué lleva? Una valla. Se lleva la valla entera. Son enormes estas, ¿eh? Pero mira, esta es ya roca volcánica. Esto ya es lava. Tiene toda la pinta de ser roca volcánica esto, sí. Es muy... Serpiente negra. O sea, no la has visto, pero yo sí. ¿Serpiente? Sí, negra con letras amarillas. La roca negra. Esto es claramente volcánico ya. Parece que sale calor. Yo no sé si es calor de ahí o que estamos Mira qué bonito, mira qué bonito. aflatados de Mira esto sí que es... la subida. Esto es claramente roca volcánica ¡Ah, qué pasada! del sendero. Ya llegamos a lo más alto del sendero. Mientras llegamos aquí a lo alto, parece que asoma la cima del volcán. Se mueven las nubes porque corre un poco de viento. No se llega a ver del todo la cima, pero ya casi estamos en lo alto del sendero. Aquí toda
roca que se formó de las coladas. Colada, una de esas palabras que aprendimos todos con el volcán de La Palma. Hemos llegado al alto del sendero de la lava y el volcán nos deslumbra enseñándonos la punta de la cima. Ahora visto el sendero de lava, vamos al lago verde, que como su propio nombre indica, y podéis ver ahí al fondo, es completamente verde. El trail la verdad es que es espectacular, porque es un sendero como ningún sendero que hayamos hecho en la vida. Andar por mitad de lo que un día fue una colada de lava. Sobrecoge. Bañeta ahí. Fijaros qué hongos hay aquí. Tienen un color y tiene una pinta de darte un viaje esto. Algo ahí viendo el volcán y ya emprendemos la marcha de vuelta porque ya hemos visto todo. Hemos estado charlando con el guía ahí un ratito, bueno, con el guía, con el que está ahí en recepción del parque. Nos ha dicho que el volcán está inactivo desde 2010, pero que antes tenía como 4 o 5 erupciones al día, que salían las rocas, que se podía ver y que, claro, sentirse. Y que había mucho más turismo, pero que en 2010 ya se apagó por completo y ahora mismo está inactivo. La de 1968 fue la más grande, digo, La primera. Ah, es verdad, fue la primera, la que inició el volcán. Y nos ha dicho que esta zona el 40% es ganado, 50% es turismo en cuanto a economía. Y que el volcán, con las cenizas y todo, que quemaba el pelaje de las vacas y se las tenían que llevar corriendo. O sea que tenía que ser todo un espectáculo haber venido antes de que se apagara. Que salían las rocas volando y que temblaba aquí donde estamos, que estamos abajo en la recepción, que temblaba todo, nos ha dicho. Muy bajo, señor. Nada más. A las termas. Corre, 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 corre. Explica un poco qué es esto. Estamos entrando a las termas del Hotel Tabacón. Tiene una zona hotelera de 5 estrellas y luego tiene aquí un spa. Bueno, ¿qué te parece? Muy buena pinta.
está nada mal este sitio, ¿eh? Pero el agua está caliente, pero no muy caliente. Se puede llevar perfectamente. Vamos a ver, vamos a explorar porque hay muchas termas. Vamos a ver si hay alguna que está más caliente. ¿Esta es la zona prohibida? Sí, la Sangrila esta es solo para huéspedes del hotel. Bueno. Salud. Chin chin. Cheers. Aquí estamos en el barrito de la piscina de Tabacón. Está la gente agolpada en el bar. Sí. Pero luego vas por las termas y realmente no hay tanto. No, es verdad. Pero ciertamente que en el bar está todo el mundo. Pero oye, y hemos encontrado este sitito que estamos aquí solos. estamos en la gloria. Hemos estado ya un buen rato por las termas, ¿verdad? Ciertamente son todas muy parecidas. En cuanto a temperatura. 38 grados no es nada que no se pueda uno meter. Luego seguro que volvemos. Sí. Porque tenemos aquí toda la tarde. Pero bueno, ahora estamos disfrutando del solecito que nos espera en la cara, de una IPA hecha aquí en el hotel, muy mal echada, pero bueno, tiene un pase. Y Elena se ha pedido un mocktail, ¿no? Mocktail, que no lleva alcohol, pero es que a mí me gustan más este tipo de bebidas. ¿Y qué lleva? Un montón de frutitas. Frutitas. Pues blackberries, blueberries, Blackberries. ginger ale y otra fruta más. Pues nada, pura vida. Pura vida. Una foto y digo, ahí hay algo, ahí está pasando algo. Y ya cuando pasaba yo, el tío me sonreía. Y yo ya me he asomado y había una serpiente enroscada en los barrotes de la valla del puente que cruzaba una de las pozas. Y le digo, esa es venenosa, ¿no? Porque tenía la cabeza triangular y era así como las que llaman de terciopelo, esas que tienen así las motitas y tal. Y dice, no es venenosa, pero bueno, dice, pero yo no me fío. Total, que luego hay un tío con un palo de estos de pillar basura, la ha pillado y se la ha llevado, pero ahí estaba, vamos, en mitad del pathway, del sendero que cruzaba ahora las pozas.